Génesis con el libro que estamos viendo de Josué los días miércoles a través de este grupo, de este chat de compañía de profetas, como lo decía el profeta Luis. Estamos profetas de diferentes naciones, es lo que el Padre nos ha mandado a compartir la mesa profética, ¿verdad? Y estamos compartiendo la mesa profética. Al final de la enseñanza también tienen la oportunidad de participar los profetas porque somos vasijas todos y el Padre en todos entrega, ¿verdad? Él entrega en esas vasijas y pues al final vamos a estar también compartiendo con los profetas de otras naciones lo que ellos en este tiempo pueden también aportar. Les decía que vamos a mirar un tema muy importante como es la bendición y yo le he llamado la bendición de un padre. La bendición de un padre hacia un hijo que abre camino, porque esa bendición va a abrir camino. La bendición de un padre te ensancha, la bendición de un padre te conecta con tu destino profético. La bendición de un padre fructifica. Vamos a mirar acá en esta porción de Génesis 48 que dice, Jacob bendice a Efraín y Manasés. Quizás no eran hijos biológicos, pues por decirlo así, de Jacob, Efraín y Manasés, pero eran los hijos de Joseph, de José, a los cuales él toma como hijos y los incluye, ¿verdad? Dentro de sus hijos como sus hijos y les da una bendición. Y vamos a ver de qué se trataba la bendición. Vamos a ver de qué se trata esta bendición que habla la porción de la escritura. Así es que hoy, atentos con oído Shema. Oído Shema es un oído inteligente, un oído espiritual, un oído por el cual escuchamos, pero lo que tenemos que poner por obra, lo que tenemos que poner por instrucción, lo vamos a poner por instrucción, porque el Padre, a través de su espíritu, habla a nuestro espíritu para que nosotros ejecutemos una acción. La escritura no es solamente para escucharla, sino para ejecutar qué es lo que el Padre en este tiempo nos está hablando. Y sé que nos ha venido hablando, sé que a través de la palabra hemos venido recibiendo instrucciones para este tiempo, en la línea profética para este tiempo. Recordemos que la escritura es cíclica, que la escritura tiene líneas proféticas, ¿verdad? Quizás si nosotros lo leemos de forma literal, vamos a ver que eso fue en el tiempo de Jacob, ¿verdad? En el tiempo de José. Pero tengo que mirar qué es lo que me está hablando para este tiempo la escritura, qué es lo que me está hablando a mí para este tiempo, qué acción debo de tomar, qué tengo que hacer, porque para eso es la escritura, no para solamente quedarse como algo que está escrito y si forma parte de la historia de la escritura, sino que de forma cíclica ha dado la vuelta. Hoy estamos en el 5785 o en el 2025 para algunos, ¿verdad? Hablando grecorromanamente, pero para nosotros bíblicamente, si miramos las escrituras, estamos en un 5785 que nos está conectando nuevamente, ¿verdad? Estamos viendo un Génesis, luego vamos a pasar a mirar Éxodo y qué representan estos libros proféticos para nosotros en este tiempo. Entonces vamos a mirar acá la escritura en el capítulo 48 de Génesis, a donde habla de una bendición, a donde dice que Jacob bendice a Efraín y a Manasés. ¿Sí? Vamos a ver. Primero, empecemos revisando un poquito los nombres. Recordemos que los nombres tienen mucha implicación, ¿verdad? En la vida de una persona. Los nombres marcan un destino profético en la vida de una persona. Y es por eso que, como hemos venido estudiando, el creador tuvo que cambiarle el nombre, ¿verdad? A Saraí y a Abraham. Entonces vemos cómo ellos también fueron insertados en sus nombres, parece aparentemente una pequeña letra, pero que marcó un destino profético en ellos, ¿verdad? ¿Cómo marca un destino profético cuando de Saraí pasó a ser Sara, ¿verdad? Una sola letra, por decirlo así, marca un destino profético diferente, abre matriz, ¿verdad? Fructifica la vida de Sara. Entonces, un nombre no es solamente un nombre en los hijos, está marcando un destino profético. Usted se ha puesto a pensar qué tal aquellos que le colocan el nombre del abuelito, ¿verdad? Y el abuelito es, o también del papá, y resulta que la generación del abuelito y del papá vino arrastrando y marcando un destino profético no bueno.
vino marcando un destino profético que no alumbraba, que no tenía vida, sino que venía arrastrando tinieblas. Es ahí donde usted se tiene que levantar, usted conocedor de la escritura, usted que vive la escritura, se levanta para cambiar el destino profético de sus generaciones, como lo hizo Jacob, ¿verdad? Jacob o Jacob, ya Israel, bendice a sus generaciones, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Dice que aquí bendice a Efraín y a Manasés. Manasés, su nombre significa el que hace olvidar. Recordemos que vamos a ir un poquito hacia atrás al capítulo 41, cuando le nacen los hijos a José, ¿verdad? Eso está en el capítulo 41, verso 51, ¿verdad? Donde dice, Joseph le puso al primogénito como nombre Manasés, que significa el que hace olvidar. ¿Por qué le puso Manasés? Que significa el que hace olvidar. Porque él dijo, Elohim me hizo olvidar toda mi turbación y toda la casa de mi padre. O sea, Elohim me hizo olvidar del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de todo lo que vivía en la casa de mi padre, ¿verdad? Lo que le quitaron la túnica, lo que le vendieron, en fin, lo que le lanzaron al pozo. Eso olvidó, ¿verdad? Cuando él tuvo su hijo, dijo, lo voy a llamar Manasés porque me hizo olvidar con ese hijo. Cuando tiene el segundo hijo, ¿verdad? Él le llama por nombre Efraín, porque Efraín, de la raíz que significa fructífero, ¿verdad? Que significa fructífero. ¿Por qué le puso Efraín? También tuvo un motivo, también tuvo una razón. Y por eso miremos que los nombres también marcan un destino profético. Él dice, le puso Efraín porque dijo, Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces miremos acá que los nombres de Manasés y de Efraín marcaban en la vida de Joseph, en la vida de José, lo que él había pasado. Y es interesante mirar que primero dice que Manasés lo hace olvidar. ¿Olvidar qué cosa? Su pasado. Cuando él olvida su pasado a través de este hijo llamado Manasés, es que aparece Efraín. Y Efraín significa fructífero. Y él dijo, porque Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y qué interesante recordar esto a través de los nombres de estos dos chicos, ¿verdad? De estos dos hijos de Joseph, para que en este tiempo nosotros entendamos que cuando tú estás en los planes del Eterno, que cuando tú estás en sus propósitos, quizás te haya tocado vivir, quizás te haya tocado un pasado a donde sufriste, a donde fue marcado por el dolor, por la tristeza, por la traición, por la envidia, tal como lo pasó Joseph. Pero resulta que cuando tú caminas en dirección de los propósitos del Padre, caminas alineado con sus propósitos, tú te vas a dar cuenta que cuando tú olvidas el dolor, que cuando tú olvidas la aflicción, que cuando tú olvidas el engaño, que cuando tú olvidas la traición que te hicieron, y aquí vemos que eran sus propios hermanos, porque dice la casa de mi padre, o sea, se refiere a su familia. Cuando tú olvidas todo aquello que te tocó vivir con tu familia, experiencias dolorosas, amargas, de traición, y no solamente miremos la familia de sangre, puede ser tu familia de la fe, de la emuná, ¿verdad? Si eres un ministro, quizás has sido traicionado, quizás eh, has sido vendido, ¿sí? Hablándolo de forma literal, es decir, hablaron mal de ti, hicieron muchas cosas con tu nombre, ¿verdad? Pero cuando tú olvidas todo aquello que te tocó pasar, todo aquello que te tocó vivir de forma natural o también espiritualmente con la familia de la fe, cuando tú olvidas eso, ¿verdad? Es ahí donde viene ese Efraín a tu vida. Es ahí a donde comienzas una vida de ser fructífero. Tú vas a olvidar, pero luego vas a fructificar porque eso ya quedó en el pasado, ya quedó como parte del pasado. Y eso es lo que quiere el Eterno con todos nosotros, que fructifiquemos, que seamos parte de ese Efraín, para que demos frutos.
¿Y dónde vas a dar fruto? Él dijo, en la tierra de mi aflicción. Es decir, el Padre quita la vergüenza. El Padre te va a quitar la vergüenza y el oprobio en el mismo lugar a donde tú fuiste avergonzado. Él te va a llevar a mostrar, el Padre te va a llevar a mostrar que Él es el que te fructifica. Entonces vamos a ver en esta porción cómo Efraín y Manasés son bendecidos. Vamos para eso al capítulo 48 de Génesis y nos vamos a dar cuenta cómo la bendición de un padre abre camino, cómo la bendición de un padre fructifica, cómo la bendición de un padre marca el destino profético en un hijo. Qué importante es eso. Dice el verso 1, sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a dos de sus hijos, Manasés y Efraín. Vemos acá algo interesante que dice después de estas cosas. Cuando la escritura habla y hace referencia después de estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, después de que Jacob habita en la tierra de Egipto, en esa parte donde se le entregó, en ese Gosén, 17 años. Había vivido ya 17 años, compartido con Joseph 17 años, estar con su familia en ese Gosén 17 años, ¿verdad? Más resulta que pasaron ya ese tiempo y van y le dan una noticia a Joseph y le dicen, tu padre está enfermo. Vemos que para Jacob también llegó la enfermedad. Es decir, llegó una etapa en su vida a donde ya sus fuerzas no eran las mismas. Llegó una etapa de su vida a donde estaba entrado en años, por decirlo así. Cuando le dicen esto a Joseph, ¿verdad? Él no duda en ir donde su padre. Porque él entendió que esta enfermedad, ¿verdad? No era cualquier enfermedad. Era ya una etapa en la vida de su padre donde sus años ya se habían reducido. Es decir, a donde estaba llegando el tiempo de dormir de Jacob, ¿verdad? Entonces, él toma a sus dos hijos y aquí hace alusión a Manasés primero como el primogénito, porque recordemos que él era el primogénito. Entonces, toma a Manasés y también toma a Efraín. Él, cuando dice tomó, es porque él salió en dirección a ver a su padre, ¿sí? A visitar a su padre. Y esto nos muestra que no vivían juntos, aunque estaban allí, no vivían en la misma casa, por decirlo así. Entonces él sale a visitar, a ver a su padre Jacob y le dicen a Jacob, tu hijo Joseph viene a ti. Es decir, en otras palabras, le anuncian a Jacob que Joseph había ido a verlo. Lo había ido a visitar por causa de la enfermedad, porque estaba enfermo. ¿Sí? Eso dice la palabra. Entonces, él entendió que los días de Jacob estaban llegando, ¿verdad? A su término. Y su hijo decide ir a visitarlo. Aquí hay algo interesante para nosotros, para los que tienen padres, ¿verdad? Muchas personas que tienen padres no los visitan en años. Por decir, se van a un lugar, a otro lugar a vivir de un país a otro y en años no ven a sus padres, ¿verdad? Y cuando sus padres mueren, es ahí a donde apresuradamente toman un avión, un vuelo de avión y van a visitarlo. Pero qué interesante es que un hijo se acuerde de su padre cuando está vivo, que un hijo se acuerde de ir a visitar a su padre cuando todavía puede mirar, conversar a su padre, con su padre y hablarle, ¿verdad? Que pueda llevarle un gesto, que su padre lo vaya a recibir, si es un regalo, ¿sí? ¿De qué sirve cuando una persona muere, ¿verdad? Y un hijo llega a los años que no ha visto a su papá y resulta que va a mirarlo en un ataúd, va a mirarlo en un velorio, cuando ese cuerpo está inerte, cuando ese padre no va a poder ni siquiera abrazarlo, no le va a poder hablar. Así le lleve las mejores flores, así le ofrezca el mejor funeral, ya de nada sirve. Todos esos actos, todos esos gestos no van a servir para nada. A los padres se los disfruta
en vida. A los padres se los disfruta cuando ellos están con vida, ¿verdad? Joseph no dejó pasar tiempo. Cuando él supo que su padre estaba enfermo, él toma a sus hijos y va a visitar, va a ver a su padre. Y le hacen conocer a Jacob y le dicen, tu hijo está aquí, ¿sí? ¿Y qué hace Jacob? Dice acá, haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre su cama. O sea que ya Israel o Jacob, ¿verdad? Estaba muy delicado. Él estaba, por decirlo así, en sus últimos días, en los últimos días de la etapa de su vida, ¿sí? Y esto nos muestra que el dormir, no vamos a hablar de muerte, porque la gente se asusta, ¿verdad? Cuando hablamos de este tema. El dormir con los padres, como acá lo menciona la escritura, es algo que nos va a tocar pasar a todos. Todos en algún momento vamos a tener que dormir. Es decir, todos en algún momento vamos a partir de esta tierra. Lo más importante es que cuando nos toque partir de esta tierra, usted haya cumplido con el propósito para el cual el Padre le ha llamado. Y es por eso que tenemos que despertar en este tiempo y decir, ¿estaré cumpliendo el propósito? ¿O estoy viviendo simplemente como a mí me parece que yo debo de vivir? Estoy bien, estoy disfrutando, estoy trabajando. Muy bien. Si el Padre le permite trabajar, si el Padre le permite tener una empresa, le permite tener un negocio, pero eso no es su destino profético. Lo importante es, ¿será que estoy cumpliendo la asignación por el cual el Padre aún me tiene en esta tierra? ¿Será que estoy cumpliendo con el llamado que Él me ha hecho? Que usted tenga para vivir, que usted tenga posesiones, que usted tenga dinero, no es malo. La cosa es, ¿será que usted está cumpliendo con lo que el Padre le ha llamado a hacer? Que cuando usted tenga que partir de esta tierra, ¿será que usted puede decir, he cumplido? He cumplido con mi asignación. He cumplido con lo que el Eterno me mandó a hacer en esta tierra. Se nos enseñó en la escuela, en el colegio, así que usted tiene ciclos en su vida y es nacer, crecer, reproducir y morir, como que fuese simplemente una planta. No, hermanos, no somos una planta. Usted en esta tierra tiene un propósito del abacadosh. Usted en esta tierra tiene un propósito que cumplir para el reino. Y es tiempo de que usted en este día sea sacudido por el Rúa, por el Espíritu, y se pregunte usted mismo, ¿estoy cumpliendo lo que el Eterno me ha encomendado? ¿Estoy cumpliendo la asignación de Él? ¿O simplemente estoy sentado mirando una enseñanza? ¿O simplemente digo, sí, yo sí oro en mi casa? Sí, yo sí estoy leyendo la Biblia, pero ¿está cumpliendo la asignación? Si usted fue llamado, ¿sí? Para ser un valiente, para su ciudad, para su nación, ¿está cumpliendo la asignación? ¿Está cumpliendo lo que el Padre le ha mandado a hacer? ¿O simplemente nos estamos engordando, escuchando una enseñanza o siendo parte de un grupo de intercesores? Pero ¿qué está haciendo usted con eso que está? Es bueno la enseñanza, es bueno aprender, todos aprendemos cada día, pero está desarrollando, está haciendo, está ejecutando lo que el Padre le ha mandado a hacer. Y ya vamos a mirar acá, porque Jacob, Israel, nos muestra cómo deberíamos nosotros conducirnos en esta tierra en cuanto a cumplir nuestro destino profético. Porque si usted dice, fui llamado, tengo un llamado, fui llamado para ser apóstol, profeta, maestro, pastor, pero simplemente se limitó a eso y no hay más, entonces usted no está cumpliendo con su asignación profética en esta tierra. Israel hace un esfuerzo y se sienta sobre su cama y le dice a Joseph, vamos a ver, el verso 3 es muy interesante. Dice, y dijo a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, yo te haré fructificar, te multiplicaré y te pondré por congregación a las naciones o para pueblo, para mucho pueblo en las naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia. Esto le estaba diciendo el Todopoderoso
a Jacob, te haré multitud de naciones, te daré toda esta tierra a tu descendencia para que la posean para siempre. Tremendo. O sea, le estaba diciendo, mira, ¿sí? Te estoy dando hoy una bendición. ¿Y la bendición en qué consistía? En una promesa. Todos esperan la bendición del Padre económica. Ay, que el Padre me dé dinero, que el Padre me dé una casa, que el Padre me dé un carro. Y todos esperamos una bendición así, visible, que usted la pueda tocar. Aquí vemos cómo el Eterno le estaba dando una promesa a Jacob y le estaba diciendo, dice él, se me apareció en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, la bendición consistía en una promesa del Eterno, en alguien que no miente, en el Eterno que es su palabra verdad. Y le dijo, yo te haré fructificar, te multiplicaré. Yo soy el que te haré multitud de naciones y te entrego esta tierra para que la posean tu descendencia. O sea que acá había que conquistar una tierra. Acá había que ir a conquistar una tierra. ¿Sí? Y eso es porque a veces creemos que o estamos esperando que las bendiciones nos lluevan, que venga la bendición, que llegue la bendición. Y creemos que la bendición va a llegar sin hacer nada, como se nos enseñó en la religión. Ay, el justo por la fe vive. Y entonces el justo por la fe vive y yo me quedo aquí sentado sin hacer nada. El justo por la fe vive, me quedo sentado, ¿verdad? Porque se nos dijo, ay, no, es que vea, cuando el Padre quiere bendecir a alguien, va y le da orden a alguien y te bendice. Es cierto, pero eso no me limita a que me quede sentado sin hacer nada. Algo tengo que hacer. Para algo el Padre le llamó y para algo la tiene o lo tiene en esta tierra. La bendición constaba en una palabra del Eterno, en una promesa, y su promesa es suficiente. La bendición consistió en una promesa. Me dijo, eso quiere decir, Él me habló, Él me dio su palabra que es una garantía, y eso es suficiente. ¿Sí? Suficiente. Te haré fructificar, te haré fuerte, haré numeroso, te multiplicaré, te haré multitud de naciones, te daré esta tierra para tu descendencia, para tu linaje, heredad perpetua. ¿Sí? Ahora, si miramos, ¿será que nosotros como espirituales estamos haciendo algo por nuestra nación? ¿Será que hemos conquistado nuestra tierra? ¿Será que estamos haciendo algo? Mire, eso es como cuando yo veo muchos profetas, apóstoles, ¿verdad? Van a otros lados, van a otras naciones y dicen hacer maravillas en otras naciones, pero ¿qué están haciendo en su propia nación? Otros que ni siquiera han vuelto a su propio país, pero quieren conquistar otra tierra, cuando primero tenemos que mirar qué hemos hecho en nuestra propia tierra. ¿Qué el Padre nos demanda? Recuerde que Yeshua dijo, miren, no se vayan, porque primero van a empezar en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos conquistando en nuestra tierra? ¿Qué estamos haciendo en nuestra tierra? ¿Será que el Padre nos llamó solo para estar sentados? Esta era una promesa, lo que estaba acá hablándole. Y eso ya lo vimos en el capítulo 28 del libro de Génesis que estamos mirando. Ahí habla cuando el Shaddai se le aparece a Jacob, ¿verdad? Recordemos la escalera, que él llegó a este lugar, se acostó, tomó una piedra, la puso de cabecera y tuvo una visión profética, ¿verdad? El Padre se le manifiesta a través de una visión profética, ¿verdad? Él vio ángeles que subían y que bajaban. ¿Qué representa la escalera? La conexión entre los cielos y la tierra, ¿verdad? Y allí subía y bajaba la bendición. Así es nuestro eterno, nuestro abacadosh. Pero ¿dónde estaba la cabeza de Jacob? En una piedra. Es decir, sus pensamientos, su mente estaba colocada en una piedra. Eso tiene un simbolismo. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestra mente? ¿En la roca que es Yeshua? ¿O en nuestra propia motivación, en creer de que yo lo puedo hacer, yo sé lo que hago, esto es lo que yo quiero hacer, esta empresa es la que voy a montar, esto es lo que me voy a dedicar a hacer? ¿Será que su pensamiento, su mente está sujeta a la obediencia de la palabra que el Padre te ha dado, de lo que Él para este tiempo te ha hablado? Entonces tenemos que mirar todo eso, ¿sí? ¿Por qué?
porque podemos estar haciendo muchas cosas buenas para nosotros, pero no lo que el Padre nos ha dicho que hagamos. No alineados a nuestro destino profético, no alineados a lo que el Eterno quiere que hagamos. Y yo miro esto porque quizás voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal? ¿Qué tal en este tiempo? Muchas personas me dicen, pero profeta, ¿usted por qué no abre la escuela de profetas? Y usted, mire, abra en Medellín una escuela de profetas, mucha gente va a ir, pero no, ¿por qué mejor no lo hace presencial? ¿Sí? ¿Sabe algo? Mucha gente se enfoca en lo que quiere hacer. Mucha gente se enfoca en lo que a ellos les parece correcto. Sí, es cierto, lo podríamos hacer, el espacio lo tenemos, pero no es lo que el Padre me ha mandado a hacer o no es lo que Él quiere que haga en este tiempo. Entonces, ¿de qué sirve que hagamos algo porque me parece bien o por mis emociones, pero no por lo que el Padre quiere? Es mejor, ¿verdad? Sembrar, enseñar, así sea a 3, a 4, a 5, que aprovechen la semilla que el Padre está depositando y se multipliquen en cualquier otro lugar a donde el Padre los lleve, a tener un lugar a donde solamente sea un lugar de encuentro, un lugar de reunión y no lo aprovechen. Hoy muchos que salieron del cristianismo, sí, aparentemente están en raíces hebreas, pero están haciendo lo mismo que hacían en el cristianismo, la misma forma, el mismo modelo y el mismo diseño. Ese no es nuestro Abba, porque nuestro Padre nos saca para hacer algo diferente, nos saca para multiplicar y para fructificar, para que cada uno de ustedes como ministros sean aquellos que se van a multiplicar en otros, sean aquellos que se van a fructificar a través de lo que van a dar a otras personas. Ya no estamos llamados, hermanos, para estar sentados cómodos en una silla en 4 paredes. Bueno es recibir la enseñanza, ser formados, pero pregúntese ahora, ¿cuánto se ha multiplicado? ¿Cómo se está multiplicando usted? ¿O simplemente está conformado 5 años, 4 años, 3 años a seguir sentado en una silla en 4 paredes y sin fructificarse? Recuerde que hay ciclos de ciclos a donde el Padre nos viene a pedir frutos. El árbol que no da fruto, ¿qué pasa? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si usted no da fruto, el Padre tomará a otro. El Padre va a levantar a otro. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que su reino se fructifique, que se multiplique. Y para eso estamos llamados. Ya basta de la comodidad de tener a las personas en 4 paredes, sentados en una silla por años. En esta casa somos aquellos que estamos para multiplicarnos unos a otros. Es decir, con lo que el Padre le ha dado a usted, nos vamos a multiplicar porque somos vasijas y cada uno va a entregar de lo que tiene. Cada uno va a aportar de lo que el Padre le ha dado. Y eso es ir cumpliendo con un destino profético, ir cumpliendo con lo que el Padre te ha llamado a hacer. Y ya vamos a ver qué pasa con Jacob. Sí, tuvo unos hijos, pero no simplemente tuvo hijos, eran llamados a multiplicarse. Vamos a ver qué pasa. Dice el verso 5, ahora bien, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón son míos. Vamos a ver qué pasa acá. Mire cómo acá dice que Joseph toma a Manasés y a Efraín, o sea, en orden, ¿verdad? Al primogénito y al segundo. Pero cuando Jacob o Israel, ¿verdad? Habla a Joseph, primero nombra a Efraín y le dice, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, ¿verdad? Son míos. Desde aquí, Israel o Jacob, él ya estaba nombrándolos con visión profética, es decir, tomando la primogenitura del que el Eterno le había mostrado. Aunque por nacimiento el primogénito era Manasés, con visión profética, Israel, Jacob, estaba mirando
a Efraín, porque él nombra primero a Efraín. Él dice, Efraín y Manasés son míos. Esta frase, son míos, no estaba diciéndolo simplemente por decirlo. No, no, no. Esta frase, son míos, él estaba adoptando, ¿verdad? Tomando a estos dos hijos de Joseph para incluirlos en la bendición que el Eterno le había dado a Jacob. En esa bendición que venía desde Abraham, desde Isaac, y que recayó ahora en quién? En Jacob. Y que Jacob lo iba, ¿verdad? Ahora a bendecir a todos sus hijos. Para poder ser parte de esa bendición de Israel, él tuvo que tomar como hijos a quién? A Efraín y a Manasés, para incluirlos, por decirlo así, en la herencia, ¿verdad? Tuvo que adoptarlo como hijo, tuvo que tomarlos como hijos. Y esto tiene un simbolismo, porque la palabra dice que el hijo es el que hereda, el bastardo no. No pretendamos nosotros heredar bendición del Abacadosh, heredar esas bendiciones del Eterno, siendo simplemente un oidor de la palabra, siendo simplemente aquellos que están de ladito. Queremos la bendición del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Necesitamos tener identidad de hijos. Necesitamos estar dentro de la casa de Israel. De lo contrario, no vamos a tener esas bendiciones. Esto no es por hablar cuatro palabras en hebreo. Esto no es porque usted vaya y diga, yo celebro Pesach, yo celebro Shavuot, yo celebro Sukkot, como hoy está de moda en muchos lugares. Celebrar las fiestas. Sí, muy bonito, entretiene, muy bonito. Dicen, celebramos las fiestas proféticamente, pero yo le preguntaba hace algún tiempecito a alguien, a un ministro, y le decía, bien, usted celebra las fiestas, pero cuénteme, el nivel de obediencia primero, que es guardar Shabbat, ¿está guardando correctamente el Shabbat? ¿Está guardando de forma correcta el Shabbat, como lo dice Isaías, sin pisotear el Shabbat? Es el primer nivel de obediencia. No me venga a hablar que usted celebra fiestas. No me venga a hablar que usted celebra Pesach, Shavuot y Sukkot, cuando su vida no está alineada a la obediencia de la Escritura. Lo que el Padre llama a esa obediencia, Él no quiere sacrificios. Él no quiere que usted viaje de una nación a otra, de una ciudad a otra a celebrar fiestas, cuando usted primero no se alinea a la obediencia. De nada sirve celebrar unas fiestas si usted no está obedeciendo lo que dice, lo que escrito está en la obediencia a la Torah. No celebre fiestas si usted no está caminando en obediencia, porque simplemente estaría cayendo en un rito, porque simplemente estaría cayendo, ¿verdad? En lo que muchos han tomado, algo como celebrar una fiesta, lo hacemos de forma profética y es muy lindo, pero ¿y su nivel de obediencia? Si usted quiere alinearse al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, usted tiene que obedecer instrucciones. Como le digo, esto no es tomar la parte que me gusta. Esto no es tomar el parchecito a donde a mí me conviene, a donde me gusta, y tener un tinte hebreo o un tinte del Dios de Israel, pero que simplemente es una fachada, es una apariencia. Recuerde que el Padre mira nuestro corazón. Entonces, para que sea parte de la herencia del pueblo de Israel, para que sea parte de tomar esa bendición que le entregó desde Abraham, el Dios de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob, tenía que tomarlo como hijos. Tenía que tomarlo. Por eso le dice Jacob, Efraín y Manasés míos son. Y dice, como son Rubén y Simeón, ¿verdad? Porque eran sus hijos. Él los había engendrado. Pero ahora él los toma como suyos y esto era para poderlos incluir en la herencia, ¿sí? Para incluirlos en la bendición que él iba a darles. Entonces, vemos que dice el verso 6. Le dice, los hijos nacidos después de ti serán tuyos, pero para el propósito de herencia, ellos serán contados con sus hermanos mayores. O sea, para el propósito de la herencia, ellos van a ser contados con los otros.
ellos van a ser contados con los hermanos, con sus hermanos mayores. Mire qué interesante. No pretendamos recibir herencia del Dios de Israel si yo no soy parte de la casa de Israel, si yo no estoy caminando en obediencia con el Dios de Israel. Esto no es por invocar, esto no es por decir, no se duerme el que guarde Israel. Sí, sí, pero usted está haciendo Israel para que lo guarde. Yo no estoy hablando del país de Israel, estoy hablando del que tiene identidad de hijo y que es parte de la familia de Israel. Porque ¿a qué casa el padre le está llamando? No le está llamando a la casa del alfarero, la casa Betel, no le está llamando la casa, no, no, no. El padre le está llamando a la casa de Israel, volver a ser parte de su pueblo, a ese pueblo que está disperso, al Efraín disperso que está volviendo a la casa de Israel. Pero para eso usted tiene que tener identidad de hijo. Usted tiene que caminar. La palabra dice, el hijo obedece al padre. No puedo decir que soy hijo, que tengo herencia, que tengo parte de la herencia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Israel, si yo no le estoy obedeciendo. Acá Jacob tuvo que tomar estos dos hijos y dijo, míos son. Los incluyó para incluirlos a la herencia. Y le dijo muy claramente a Joseph, ¿sí? Le dijo, los otros serán tuyos, pero estos dos míos son. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de herencia. Ellos serán contados con sus hermanos mayores. Y es más, ahí le dice, o sea que aquí también les estaba diciendo, yo los voy a bendecir. Ya vamos a ver qué se lo dice. El verso 7 dice, cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel, o sea, se murió la amada, en la tierra de Canaán, en el camino, cuando aún estábamos lejos de la tierra de Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Betlehem, en Belén. Dice que se murió la amada y la sepultó en Belén. Entonces, también esto era diciéndole a Joseph, ¿verdad? Hago esto porque Raquel murió. Y Raquel ya no me dio más hijos porque ella murió. Y tus hijos son descendencia de mi amada, son la descendencia de esta mujer que él amó mucho, ¿verdad? Y esto nos recuerda, porque recordemos que él tuvo más hijos, ¿verdad? Con la concubina, con Lea, pero con Raquel solo tuvo dos, ¿verdad? A Joseph y a Benjamín. Esto nos recuerda la porción de Isaías, capítulo 54, verso 1, donde dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, grita de gozo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la desposada, ha dicho el Eterno, ¿verdad? Y esto nos enseña que aunque Raquel solo tuvo dos hijos, en Efraín se iba a multiplicar, porque Efraín significa fructífero. Veamos, entonces él le cuenta y le dice, ¿por qué mi amada se murió? Pues si ya no tuve más hijos con ella, ¿verdad? Ahora iba a bendecir la descendencia de Efraín, de Joseph en Efraín. Verso 8 dice, vio entonces Israel a los hijos de Joseph y le dijo, ¿quiénes son estos? Esta palabra vio Israel, mire que acá no dice vio Jacob. Recordemos que Jacob o Jacob tenía pues como esas dos facetas, ¿verdad? Una se comportaba como Jacob, o sea, en su naturaleza, y otras como Israel, es decir, como esa parte espiritual. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Muchas veces podemos tener un comportamiento de Jacob cuando usted está en lo natural, cuando usted mira con ojos naturales, cuando usted se comporta de forma natural. Pero hay momentos a donde usted es Israel, a donde es Israel, mira con visión profética, a donde es Israel, apunta, ¿verdad? A la visión del Padre. Acá no era que él no los había visto, de hecho, pues los hijos llegaron con José, ¿verdad? Los hijos llegaron con José, estaban con Joseph, pero cuando dice que vio Israel, ¿qué era lo que estaba pasando? Israel vio en ellos un destino profético, vio con ojos proféticos, con ojos espirituales, porque en lo natural ya vamos a leer.
él no podía ver. En lo natural, sus ojos ya se habían debilitado por su edad. Él ya no podía ver, ¿sí? Pero acá él estaba mirando con ojos espirituales. Él tuvo una visión profética, por decirlo así. Miremos qué dice. Respondió Joseph a su padre, son mis hijos los que Elohim me ha dado aquí, ¿verdad? Y dijo Israel, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Vamos a mirar acá algo interesante. Nos damos cuenta que Israel, Jacob, tenía sus ojos ya débiles, es decir, no podía ver porque ya estaba anciano. Pero, ¿cómo es que acá dice, vio, dice en el verso 8, vio entonces Israel a los hijos de Joseph? ¿Se ha preguntado usted cómo es que dice que los vio y abajo dice que los ojos de Israel estaban débiles y que ya no podía ver? Entonces, ¿qué era lo que estaba mirando? Qué interesante que nosotros podamos ver la escritura también con ojos espirituales, con ojos proféticos. Porque si Israel, sus ojos estaban débiles por la vejez y ya no podía ver, ¿cómo es que los vio? Y primero está en el verso 8 que los vio. Él estaba mirando con ojos proféticos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo está mirando a su descendencia? ¿Está mirando con ojos proféticos o está mirando con esos ojos que no ve nada en sus hijos? Con esos ojos naturales. Y usted dice, no, mis hijos apartados, mis hijos no quieren saber nada del Padre, mis hijos no, hasta les molesta cuando les hablo la escritura. Mis hijos, ¿está mirando con esos ojos que no pueden ver aún lo espiritual, lo que el Padre ha marcado en la vida de sus hijos? ¿Con qué ojos está mirando? ¿Será que sus ojos no pueden ver aún lo que el Padre ha depositado en ellos y usted todos estos años se ha limitado a ver simplemente la condición que sus ojos naturales ven? Empecemos a mirar de manera diferente. Usted quizás ahora, ¿verdad? No hablo de la vejez como estaba acá Israel, no voy a hablar de forma literal, pero quizás usted no se ha renovado en el espíritu. Quizás usted no ha tenido una renovación en el espíritu y usted no puede ver espiritualmente. Quizás necesitamos esa renovación. Como las águilas, suba a las alturas y renuévase. Comience a mirar como el Padre quiere que mire. Dice la palabra, sí, serán renovados como las águilas. Pase el proceso de restauración. Renovarse tiene que ver con restaurarse. Y recordemos que lo único que trae restauración a nuestra vida es la Torah. No hay otra forma de restaurarnos. Entonces, vemos acá que cuando los ve, él mira proféticamente, él mira con visión profética en estos dos pequeños, en estos dos hijos de Joseph. Es como nosotros tenemos que empezar a mirar. Hasta ahora quizás muchos solo han visto a sus hijos, y quizás vamos a poner un ejemplo, un niño de 8, 10, 12 años y no está mirando lo que el Padre ha colocado en ellos. Usted no ha mirado proféticamente qué es lo que el Padre ha depositado en ellos. Y por eso usted simplemente no se mueve a hacer nada. Y los tiene simplemente mirando lo natural. Así que estudien en una buena escuela, que estudien en un buen colegio, que vayan a una buena universidad, que sean profesionales, todo en la parte natural. ¿Y en lo espiritual qué? ¿Cómo está mirando? ¿Usted está mirando que tengan una carrera profesional? Sí, no es que sea malo, es bueno. Pero ¿y en lo espiritual qué? ¿Qué está mirando en ellos usted? ¿Qué está mirando para la vida de esos pequeños, para la vida de esos jóvenes? ¿Cómo está mirando? ¿Con ojos naturales que están debilitados porque está débil en la fe, porque está débil espiritualmente? Y no puede ver lo espiritual, no puede ver el destino profético que está marcado en la vida de esos niños, en la vida de esos jóvenes. ¿Cómo está mirando usted en este tiempo? ¿Está mirando con ojos débiles? Porque dice que los ojos de Israel estaban débiles. ¿Cómo está mirando? Ojos débiles, ojos naturales. ¿O está mirando con esos ojos que vio Israel? Esos ojos proféticos, esos ojos donde podía ver
que estaba marcado, un destino profético a través de Efraín. Continuemos. Verso 10, le dijo, son mis hijos, ¿verdad? Verso 9, y les dijo, acércalos a mí. Vamos a ver también algo interesante cuando dice son mis hijos. Algo que tenemos que entender, que muchos de nosotros quizás nos cuesta. Son mis hijos, o sea, no son suyos. ¿Usted se imagina a un Jacob cuando José tenía 17 años? Que el Eterno le hubiese dicho, Jacob, dame a tu hijo porque lo voy a preparar para que sea gobernador de Egipto y para eso lo tengo que llevar a Egipto. ¿Usted cree que Jacob hubiese dicho, sí, sí, toma, aquí está, llévetelo? Yo creo que no hubiese dicho eso. Es por eso que el padre tuvo que hacer un plan. Es por eso que el padre tuvo que valerse aún de sus propios hermanos para sacar de la casa de Jacob a José por causa del destino profético, ¿verdad? Y que tenga la preparación que tuvo José, que ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir. Entonces, míos son, ¿sí? Son mis hijos, dice Jacob, pero luego dice, Elohim me ha dado. O sea que son tuyos, pero te los dio el Eterno. Él te los entregó. Él te dio esos hijos. Y si Él te los dio, Él te los puede quitar cuando Él quiere. Él los puede tomar cuando Él quiere. O sea, usted no se apropie de algo que usted recibió por gracia, que usted recibió como bendición del Padre, como herencia de Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, los que Elohim me ha dado. Y eso nos recuerda el Salmo 127. Vamos a leer rápidamente del verso 3 al 5. Dice, herencia de Yud Hei Bajei son los hijos. Como flechas en las manos de un guerrero, los hijos nacidos en su juventud. Feliz el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando contiendan con él, enemigo en la puerta, con el enemigo en la puerta. Vemos acá que nos enseña este salmo que herencia del Eterno son los hijos, ¿verdad? Y Joseph está diciendo, son míos. Sí, son suyos porque los engendró, pero ¿quién se los dio? Él hace referencia y dice, Elohim me ha dado. Entonces, quiero decirles hoy que si usted tiene hijos y el padre los va a tomar para cumplir sus propósitos, usted no se resista, usted no se niegue, usted no esté abrazando y forzando y reteniendo a sus hijos cuando el padre quiere hacer algo con ellos, porque entonces está caminando en oposición a lo que el padre quiere hacer con ellos. Vemos acá que un Jacob tuvo que pasar el dolor de que fue desprendido su hijo, ¿verdad? De su casa, por causa del propósito, por causa de un destino profético. Y estamos mirando ahora el fruto en Efraín. ¿Qué es lo que iba a pasar con Efraín? ¿Verdad? Le dice, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Vamos a ver qué pasa acá. Después de que él estaba diciendo, acércalos ahora a mí. Luego que él le dice, míos son. Y hace referencia a Rubén y a Simeón. O sea, yo soy el padre. Yo soy su padre, ¿verdad? Era como decir, ellos son míos. Yo soy su padre. Y con esa paternidad, ahora los iba a bendecir. Con esa autoridad, con esa legalidad, ahora los iba a bendecir. Porque dijo, míos son. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿O qué nos enseña la escritura? Los padres deben bendecir a sus hijos. Sí, es cierto. No hay una bendición después de la bendición del Altísimo, el que los padres den esa bendición a sus hijos. Y ya vamos a ver en qué consistía la bendición, ¿verdad? Pero también los padres deben acercar a sus hijos al Eterno. Vemos acá que Israel le dice, acércalos a mí y los bendeciré.
la bendición no puede estar lejos. No puede estar cuando alguien está lejos del Eterno. Usted no puede alcanzar bendición si usted se encuentra muy lejos de él. Como dijo en la escritura, Isaías y Yeshua lo volvió a recordar. Este pueblo mío de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Si su corazón está lejos del Eterno, no pretenda creer que la bendición va a llegar. No pretenda creer que la bendición del Eterno va a llegar cuando su corazón está lejos, cuando simplemente las palabras están cerca, cuando somos oidores de la palabra, cuando somos aquellos que nos sentamos un domingo en una iglesia, cuando somos aquellos que estamos escuchando una enseñanza y su corazón, ¿qué? Necesitamos estar muy cerca. Cerca quiere decir que estar pegado a Él. La bendición llega cuando estamos cerca de Él, cuando estamos al lado de Él, cuando estamos pegados de Él. ¿Sí? También nos muestra que como padres usted tiene la obligación de acercar a sus hijos al que bendice. No enseñe solamente a que la bendición va a llegar, que la bendición le llega. Y hemos creído que la bendición tiene que ver con cosas materiales. Vamos a ver acá de qué bendición. Ya vimos por Israel que él dijo, me bendijo el Shaddai y la bendición era una promesa. Eran palabras y él tenía que conquistar esa bendición. Tus hijos van a poseer la herencia, tu será tu descendencia, pero tienen que poseerla, tienen que pelearla. Pero hoy se enseña hijos que no pelean por sus bendiciones. Hoy los hijos, papá, ore por mí, mamá, ore por mí. Hoy nos enseña a acercar a esos hijos al Eterno. Nos enseña a acercar a los hijos a la bendición, ¿verdad? Acá nos enseña que Israel le dice, acércalos a mí y los voy a bendecir, ¿verdad? Acercarlos a ese Padre. Y vamos a ver en dos líneas, vamos a ver al Padre, a nuestro abacados, a nuestro Padre eterno, acércate para que recibas la bendición, pero también vamos a hablar, acercarlos al Padre natural, porque son los padres, ¿verdad? Que deben de bendecir a sus hijos. Son los padres que deben de bendecir a su descendencia. Sin acercamiento no hay bendición. Sin acercamiento no puede bendecirnos. Igual nosotros, si decimos que somos hijos, no pretendamos que la bendición llegue si yo no me acerco al Padre. Siendo solo oidor, allí no va a haber bendición. Tenemos que tener ese acercamiento a nuestro Abba. Tenemos que estar pegados a Él para que la bendición llegue. Y si lo veo de otra línea, en la parte ya biológica, de los padres biológicos, voy a hablar. Mire, hay madres muy egoístas. Madres que quizás tuvieron sus hijos, pasaron un divorcio, ¿verdad? Y no permiten que sus hijos se acerquen a sus padres. O madres como por allí, ¿verdad? Dicen, yo madre soltera. Y el hecho de ser madre soltera no permitieron que sus hijos vean más a sus padres. Y vemos acá que por algún problema familiar en el pasado y que no han perdonado, que no han superado eso, muchas madres no permiten que sus hijos se acerquen a sus padres. Cuando la palabra nos enseña que son los padres quienes dan la bendición. Los padres deben de bendecir a los hijos. Y vemos acá que Israel nos enseña, él los toma primero por hijos y luego dice, acércalos que los voy a bendecir. Primero los toma, ¿verdad? Y dice que también los besó, los abrazó, ¿sí? Él les va a dar una impartición de una bendición. ¿Y quién? El que estaba ejerciendo paternidad. ¿Por qué? Porque Él los toma como hijos. Si alguien está en este caso, ¿verdad? De que no permite que sus hijos vean a sus padres, no permiten que se manifieste esa paternidad en esos hijos. Si usted siendo espiritual, si usted conociendo la escritura, no permite que esos hijos comiencen a tener esa línea familiar, ese acercamiento familiar, padres a hijos, entonces no hay una restauración. Usted no está siendo un restaurador primero en su familia, sino que está siendo de tropiezo.
El Padre nos llama a restaurar. Es cierto, Él restaura. Él está trayendo una restauración, ¿verdad? En esa paternidad de nuestro Padre con nosotros como hijos. Pero nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? Hay muchas casas, hay muchas familias a donde no hay restauración familiar, a donde los hijos no se hablan con los padres y usted, conociendo la escritura, ha mantenido como que es lo mejor, que si no lo ve, que si ese hijo no ve al papá, mejor, que si ese hijo no se habla con el papá, es que le hizo mucho daño. Bueno, si le hizo mucho daño, emplee la palabra dice que ese hijo tiene que honrar al padre, que ese hijo tiene que darle honra a su padre. Si el padre le hizo mucho daño, que si ese papá lo abandonó, que si ese papá, en fin, usted no es juez para juzgar. Usted, si es un creyente, es alguien que conoce la palabra, usted tiene que ser llamado a reedificar, a restaurar esas ruinas familiares. ¿Por qué? Porque de ahí va a empezar un destino profético diferente para sus hijos, porque cuando viene una restauración va a marcar un destino profético diferente para esos niños. Cambiemos la mentalidad. No podemos tener distanciados a unos hijos que por algún problema familiar crecieron sin sus padres. A esos hijos que no puede sus padres besarlos ni abrazarlos. Comience primero a restaurar su casa, comience a restaurar su familia, comience a restaurar esos hijos. Usted no puede ser de tropiezo para unos hijos que no han crecido con sus padres. Si la restauración el padre la está trayendo, empecemos por casa, empecemos por los hijos. Empecemos que se restaure esa relación familiar de padres a hijos. Empecemos a restaurar la relación del Eterno con los hijos para que se restaure de los hijos con los padres. Usted está llamado a hacer eso. Si usted no empieza por casa, no pretenda ir a restaurar otra relación. No pretenda ir a restaurar espiritualmente a nadie, porque primero dentro de casa usted no ha restaurado la relación familiar de sus hijos con sus padres. Usted como hijo no ha restaurado relación de usted como hijo con su papá. Si usted no ha restaurado esa relación, no pretenda ni siquiera ir a hacer algo con la escritura, porque ¿de qué está hablando? El enemigo lo va a juzgar. Sigamos. Dice, ¿verdad? Bueno, que los besó y los abrazó. Sí, sus ojos estaban débiles, ya no podía ver, pero sí podía abrazarlos, sí podía besarlos. Y algo que me llama mucho la atención y que este ha sido un mensaje que el padre me decía, habla, porque en esa condición está mucho pueblo, aún siendo pastores, ministros, líderes, aún están en esa condición. Y creemos que estamos llenos de espiritualidad, creemos que estamos llenos de estar bien con el Padre, cuando dentro de casa, cuando dentro de lo familiar no estamos bien. No podemos engañar al Eterno. Mire que Israel no podía ver con sus ojos naturales, pero vio con ojos espirituales y aún vio con los ojos del alma. Él demostró afecto, él demostró amor, besó y abrazó a sus hijos. ¿Sí? No impida que sus hijos sean abrazados por sus padres. No impida, o usted, si está en el caso, si el caso es usted mismo, que todavía tiene rencor con su papá, que todavía tiene cosas allí guardadas por el pasado. Primero restáurese usted con su padre, restáurese usted con su padre o con su madre, ¿sí? Porque necesitamos restaurar esa relación, esa paternidad. ¿Y sabe cuándo se puede restaurar? Cuando usted ha restaurado su relación con el abacados, con nuestro Padre Santo. Vemos acá que los besa y los abraza, ¿verdad? No impidamos que haya una restauración de los hijos con los padres. No impida que reciban ese afecto de sus padres. ¿Y sabe algo que me llama la atención? Es que Israel estaba a punto de morir. Jacob estaba a punto de morir. Y quizás en ese momento que estaba a punto de morir, ¿verdad? Él hizo esa demostración de tomar a estos dos hijos de José, de bendecirlos, de abrazarlos, de darles un beso. ¿Sabe por qué? Porque quizás ya no lo volvería a hacer más, porque ya iba a morir. Ahora yo le pregunto a usted, o preguntémonos todos,
¿Será que estamos perdiendo esa oportunidad de demostrar, primero de restaurar la relación y luego de demostrar afecto a alguien que quizás sus días están contados en esta tierra? ¿Será que usted está guardando rencor? ¿Que usted está alejado y distanciado de alguien que quizás está a punto de morir, que sus días ya están contados en esta tierra y que usted no está abrazando, que usted no está besando? Es decir, que usted no está demostrando ese afecto familiar. Acá era paternal, ¿verdad? Pero vamos a verlo en lo familiar. Nadie sabe hasta cuándo es el último día en esta tierra. Empecemos a dar amor, empecemos a sembrar esa semilla del amor, empecemos a restaurar las relaciones familiares. ¿Y cuándo se restaura? Y no digo esto porque usted tiene que pasar todo el tiempo en la casa de un familiar. No, no, no. La restauración está dentro, en el corazón. Cuando verdaderamente usted ha sanado, cuando verdaderamente usted ha perdonado, cuando en su corazón no guarda rencor, ¿verdad? Y como decía hace un ratico, quizás hay hijos que no crecieron con sus padres y nunca se ha restaurado esa relación con sus padres. Y se ha creído que lo mejor era que ellos vivan separados, que cada uno por su lado, que si ese hijo no ve a ese padre, no, es que fue muy malo, es que ese papá fue malo y ¿para qué lo va a ver? Es que su papá fue un adúltero, ¿para qué va a mirar al papá que fue un adúltero? No impidamos que se restaure la relación, porque es bíblico que esos padres tienen que bendecir a sus hijos, tienen que marcar un destino profético diferente. Empecemos a acercarlos. Quizás para algunos sean sus últimos días de vida, sus últimos días en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo? Veamos el verso 11, dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver más tu rostro, y Elohim me ha dado ver también a tu descendencia. Miremos algo interesante. Qué lindo es el Padre, qué lindo es el Eterno, ¿verdad? Porque no solo le permitió que Israel vea a José o que Jacob vea a José, sino que también conozca su descendencia. Recordemos que Jacob pensaba que él iba a morir. Él dijo, ya vi a José, ahora sí me puedo morir. Pero miremos que el Eterno es tan lindo, porque le permitió disfrutar de su hijo, le permitió disfrutar al lado de su hijo, cerca de su hijo. Todos esos años que Jacob vivió pensando que había muerto, que vivió con el dolor de su corazón, como el Padre también restaura, el Padre Celestial restaura esa relación entre Jacob y José. Esos años que le permitió compartir, esos años que le permitió vivir, fueron 17 años que vivió allí en Egipto, cerca de Joseph, ¿verdad? Cuando él pensaba que iba a morir. Pero vemos acá que le concedió años de vida para empezar un tiempo, ¿verdad? Al lado de Joseph. Y esto nos muestra que el Padre Eterno siempre restituye. El Padre Eterno siempre va a hacer algo a favor de sus hijos que han caminado en obediencia. Es cierto que Jacob pasó años de dolor, de tristeza, de soledad, porque no estaba con su hijo José. Pero cuando el Padre permite que se reúnan, cuando el Padre permite esa restauración de padre e hijo, Él le permite 17 años. Y yo puedo decirle ahora, por el espíritu del Abacadosh que estoy recibiendo, hay aquellos que el Padre les ha dado o les ha añadido otros años más de vida. Hay aquellos que el Padre les ha concedido años de vida. Quizás ya deberían haber estado muertos, muchas personas creyentes, pero el Padre les concedió años de vida. ¿Y sabe para qué? Porque el Padre quiere una restauración, primero con Él. Como Padre, Él quiere restaurar nuestra relación de nosotros con Él y también familiarmente. ¿Estamos aprovechando esos años que el Padre nos ha dado? ¿Que el Padre nos ha concedido aquí en la tierra? Miremos un ejemplo. En el COVID mucha gente murió, gente que tenía planes a futuro y murieron. Y si nosotros estamos vivos en esta tierra, es porque el Padre nos ha permitido estar acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
¿Será que estamos gozando y disfrutando de este tiempo de restauración que el Padre nos ha dado a través de su Torá, a través de su palabra, y le estamos sirviendo? Vemos acá que para Jacob fueron 17 años compartir al lado de su hijo José, ¿verdad? Luego de todo ese tiempo de dolor que pudo haber pasado, de que no lo vio, pero el padre le restituyó, el padre le concedió. Jacob dijo: "Ah, ahora ya puedo morir tranquilo porque ya te vi", ¿verdad? Cuando apenas vio a José. Pero luego que pasan esos 17 años, en esta porción él dice: "Yo no pensaba ver más tu rostro, pero ahora Elohim me ha dejado ver a tu descendencia". Y yo quiero decirles esta palabra ahora por el rúa que llega a mi espíritu, que tú no morirás sin ver tu descendencia. Que si verdaderamente tú estás pasando ese proceso de restauración en tu vida a través de la Torá, unido con el Padre Celestial, tú no vas a morir. Tú vas a vivir y que vas a ver a tu descendencia. Es decir, que vas a ver cumplido el destino profético del cual el Padre te ha hablado. Que tú vas a mirar descendencia en ti. Entonces, ¿cómo estamos mirando? ¿Será que verdaderamente la restauración ha llegado a nuestra vida a través de la Torá? Vemos acá el verso 12, dice: entonces Joseph lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Joseph acá cuando él dice que, miremos que los niños los tenía entre sus rodillas, pero él los saca de entre sus rodillas y se inclina? ¿Sabe por qué? Sí, muchos dirán hizo reverencia ante su padre, pero yo le digo algo. Aquí Joseph estaba adorando al Eterno. Aquí Joseph estaba dándole gracias al Eterno cuando él se inclina a tierra. Él empezó a adorar al Shaddai. ¿Por qué? Porque le permitió que su padre Jacob esté con él, se reúna con él y pueda disfrutarlo esos 17 años en Egipto. Vemos acá cómo él se inclina a tierra y adora al Creador. Yo creo que si hasta ahora usted no lo ha hecho, empiece a adorar al Eterno. Dele gracias porque le ha concedido años de vida para seguir en esta tierra. No le digo que sean 17, pero le estoy diciendo que el Eterno nos concede años de vida en esta tierra, pero para que le adoremos. ¿Qué estamos haciendo? Adorar tiene que ver con servirle. Si el Padre le ha concedido años en esta tierra, vida acá en esta tierra, es para que le sirva, es para que le adore. ¿Qué está haciendo? Vemos a Joseph cómo él adora luego de que su padre le dice: yo pensaba que iba a morir. Yo dije: ya ahora vi tu rostro y puedo morir tranquilo, pero el Padre me ha concedido ver tu descendencia. Puedo ver cumplida la promesa en tu descendencia. Verso 13 dice: los tomó Joseph a ambos, luego de que él adora al Creador, luego que él se inclinó a tierra, dice que los tomó Joseph a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, para que, o sea, toma a Efraín a la derecha para que quede a la izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda para que quede a la derecha de Israel. O sea que, y dice que los acerca. Joseph los toma a ambos y los coloca en una posición para que la mano derecha de Israel quede, ¿verdad?, al lado de Manasés, porque ya le había dicho, los voy a bendecir, y una forma de bendecirlos, pues era colocar sus manos sobre la cabeza. Entonces, él prepara este momento para la bendición, ¿verdad? Colocando a Manasés, ¿verdad? Eh, al lado de la mano derecha de Israel y la izquierda, pues, el lado de Efraín, pensando que la mano derecha de su papá, de Jacob o de Israel, debía bendecir a Manasés por ser el primogénito. Joseph preparó todo, ¿verdad? Estaba listo, listo papá. Entonces él mismo coloca, ¿verdad? Para que la mano derecha de Israel esté sobre la cabeza de Manasés. Mas resulta que no fue así. Veamos el verso 14. Israel
extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces miren que aunque José, Joseph, preparó la bendición, ¿verdad? Preparó para que su hijo primogénito sea el que, al que se le coloque la mano derecha sobre la cabeza. No fue así. Vemos que dice que Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza del menor, o sea, de Efraín, y la mano izquierda en Manasés. Y lo hizo intencionalmente. Hubo acá, pues él tuvo que cruzar las manos. ¿Por qué? Porque así era como debía de bendecirlo, ¿verdad? Así era como él lo iba a bendecir. No como pensaba José, no como quizás debía de hacerse porque era el mayor. No, 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 no. Recordemos que Israel vio a quién, a los hijos de José. Y cuando él vio con ojos espirituales, él vio sobre quién recaía la primogenitura. Y es así como usted tiene que mirar, ¿verdad? Porque de pronto estamos mirando, porque es el mayor, entonces es el primogénito y sobre ese está la primogenitura. Mm, mm. Vemos acá que tenemos que tener discernimiento espiritual. Veamos con ojos proféticos dónde está la primogenitura. No consiste en el que nació primero, sino en el que el Eterno ha escogido. Y para eso, el Eterno es el que le va a mostrar. ¿Qué pasa? Verso 15. Y bendijo, dice acá, ¿verdad? Que puso su mano y bendijo a Joseph diciendo, es tremendo porque mire que dice que puso las manos sobre los chicos, ¿verdad? Pero cuando usted lee el verso 15, dice, él bendijo a Joseph. ¿Cómo es eso? La bendición estaba sobre los muchachos. Pero la escritura dice, y bendijo a Joseph diciendo, vamos a ver qué dice. El Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me apacienta desde que yo soy hasta este día, el Malá que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea invocado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense mucho en medio de la tierra. Hay algo interesante acá que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que primero él coloca las manos sobre los chicos, pero dice, y bendijo a Joseph. ¿Sabe por qué? Porque estos chicos eran la descendencia de Joseph, ¿verdad? Y vino una declaración profética, porque ellos eran la simiente de Joseph, la simiente de José. Y la bendición, si usted lee, no fue, ¿verdad? Como ahora. Ahora, ¿qué están pensando los padres? Dejarles la escritura de una casa, dejarles la escritura de un terreno, dejarles como herencia los carros. Acá la bendición no consistió en nada material. Algo que Jacob o Israel dijo, mira, aquí te dejo, esto es para ti, esto es para ti. Aquí la bendición consistió en una declaración profética. ¿Quién lo iba a bendecir? Aquí dice claramente, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el que me apacienta hasta ahora, o sea, el que es mi pastor, el que me pastorea, el que me cuida, el que me liberta de todo mal. Él bendiga a estos jóvenes. La bendición venía directamente de los cielos. ¿Qué estaba haciendo Israel? Dando una palabra profética. Estaba traspasando la bendición que vino desde Abraham, luego a Isaac, luego a su vida, y él como padre de José le estaba dando la palabra a José, pero se traspasó a sus hijos. Él dijo, el Elohim de mis padres
y mi Elohim es el que va a bendecir a estos jóvenes. Pero también dice, sé invocado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres. Es decir, esto tiene que ver, ¿verdad?, con la bendición del Padre en ellos, pero ellos tenían que sostener esa palabra. Ellos tenían que sostener la obediencia al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Lo mismo pasa para con nosotros. Queremos sus bendiciones. Nosotros tenemos que sostener esa palabra profética, o sea, la escritura, lo que ya está escrito, para que la bendición venga sobre nosotros. Y si no, pues vayamos y leamos qué dice Deuteronomio, ¿verdad? En Deuteronomio usted va a leer las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia. Es fácil, no tenemos por dónde perdernos. Si usted se mantiene obedeciendo al Dios de Abraham, del Dios de Isaac y al Dios de Jacob, usted va a ser portador de las promesas y va a mirar realizada y cumplida las promesas. Pero si usted desobedece, allí también habla de unas consecuencias de la desobediencia. Esto no se trata simplemente de tomar la escritura y decir, yo declaro esta palabra, declaro que ninguna peste va a venir sobre tu vida. Sí, pero yo te digo, ¿estás viviendo la escritura para que ninguna plaga toque tu morada? ¿Estás viviendo en obediencia al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que dijo esto? Que ninguna plaga que mandé a los egipcios te hará daño. ¿Estamos obedeciéndole a él? Porque si no estamos en obediencia, la escritura no es una muletilla para hablarla, declararla y listo, como que fuese un fetiche. No, amados hermanos, esto consiste en obediencia. Aquí Israel nos muestra que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es un Dios por generaciones. Es un Dios que bendice generaciones, pero Él bendice cuando nosotros sostenemos la obediencia a su palabra, ¿verdad? Entonces, miremos algo interesante. La bendición no viene como nosotros pensamos. No, 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 no. No es como usted piensa, ¿verdad? Esto no es por apariencia, sino por voluntad del Abba Kadosh. Y también esto me llevaba a recordar por qué esto de las manos. Y veía yo en Proverbios 3:16 cuando dice, en su mano derecha hay larga vida. Y cuando yo veía esta palabra, hay larga vida en la mano derecha, ¿verdad? Larga vida, el Jai del Padre, aquello que fructifica, aquello que multiplica, aquello que prospera. ¿Por qué lo de la mano derecha? ¿Verdad? Y dice, en su mano izquierda hay riqueza y honor. Entonces, miremos algo que Israel estaba dando una bendición que consistió en una palabra profética. Dice el verso 17 que al ver Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, ¿verdad? O sea, él pensó que su papá se había equivocado porque de pronto no podía ver y Joseph dijo, pero ¿cómo? Si a mi papá ya le coloqué a mi hijo mayor acá para que su mano lo bendiga y al otro, del otro lado, se equivocó. Y él trató de cambiar las manos, ¿verdad? La mano derecha a la cabeza de Manasés, pensando que era una equivocación. Yo quiero decirte algo en esta hora, que el Eterno nunca se equivoca. Él no se equivocó contigo, Él no se equivocó con tus hijos, Él tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es el que nosotros tenemos que cumplir en este tiempo. Si con tus hijos o con tus nietos el Padre tiene un propósito, mira propósito. Enfócate en lo que el Padre te está mirando. Él no se equivoca. ¿Qué pasa? Joseph le dice a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, refiriéndose a Manasés, ¿verdad? Pon tu mano derecha sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque dijo, te has equivocado, papá, mira, no, 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 ve, te voy a cambiar la mano, ¿verdad? Así no, padre mío, este de acá es al que debes de ponerle la mano derecha. Acá nos lleva a mirar algo interesante. Cuando nosotros actuamos conforme a nuestros pensamientos o conforme a lo habitual, a lo que así debe hacerse, nosotros estamos olvidando que el Eterno es soberano y que Él hace como quiere, que Él hace a su manera y que Él va a hacerlo con quien quiere.
No razonemos en su forma de actuar. ¿Por qué? Porque el Eterno es quien engrandece. Y aquí vemos que él estaba engrandeciendo o poniendo una bendición, declarando una palabra profética sobre quién, sobre el menor. Y esto nos lleva a ver sobre alguien más pequeño. Hoy nuestros ojos naturales miran y creemos que, no, es que tal persona, porque ese sí tiene tantos años de reconocimiento. Ese ministerio es muy grande. Ahí está la bendición del Padre. Usted no mire con ojos naturales. Eh, no olvide que el Eterno es soberano y Él va a hacerlo con el que Él quiere. Puede ser con el menor, con el más pequeño, con el que para usted quizás no representa nada, pero con ese es que el Padre va a hacerlo. Dice el verso 19, pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé, también a él llegará a ser un pueblo. Será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Vemos acá que cuando José quiso cambiar la mano de su padre y le dice, este es al que debes de bendecir, Israel le dijo, yo lo sé, hijo mío. Esto nos lleva a que el padre lo sabe y lo conoce todo. Usted no intente meter sus manos o querer hacer conforme a lo que usted cree correcto. Cuando el padre actúa, él es soberano y él sabe cómo lo hace. Le estaba diciendo, no, hijo mío, yo no me he equivocado. Yo sé, lo sé muy bien lo que estoy haciendo. Él también será un pueblo grande, pero su hermano menor será más grande que él. Su linaje formará naciones. ¿Y de qué naciones estaba hablando? Si está hablando acá, ¿verdad? De Efraín. Es Efraín, las tribus dispersas del Dios de Israel, a las cuales el Padre en este tiempo está llamando, ¿verdad? Y esas son las obras del Eterno, y muchos piensan que al pequeño el Padre no lo puede exaltar, que al más pequeño el Padre no lo puede hacer grande. Tengamos mucho cuidado de menospreciar a los pequeños, es decir, a los que quizás tienen poco tiempo en las manos del abacadosh, a esos ministros que quizás no han sido conocidos. El Padre ahí se glorifica. Dice el verso 20, y los bendijo aquel día diciendo, que con su nombre se bendiga a Israel y se diga, haga Elohim como a Efraín, como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Vemos acá que primero dijo, bendijo a Joseph, cuando declaró la palabra primera. Ahora en el verso 20 dice, bendijo a los dos, ¿verdad? Los bendijo a los dos. ¿Y qué hace? Aunque habla para los dos, dice que puso delante o puso primero a Efraín. Lo puso delante de Manasés. Lo que representa en este tiempo. Para el Padre, muchos o todos, podríamos decir, los que Él ha escogido son importantes, cumplen un propósito, ¿verdad? Pero hay alguien que, como dice acá, el menor fue puesto, ¿verdad? Delante del mayor. Es decir, el Padre toma a quien Él quiere. Cuando le dice esto, vemos que Joseph no objetó, ya no dijo nada más, como lo dijo al principio, no, papá, te equivocaste, ¿verdad? Acá ya no objetó absolutamente nada. Esa fue la voluntad de su padre y él aceptó esta voluntad. Era la herencia para esos dos hijos y era una herencia perpetua, era una herencia, ¿verdad? Permanente. Y ante esto, yo quiero decir algo en cuanto a la herencia, porque aquí vemos que estaba dando una bendición y tiene que ver, sí, quizás podríamos decir como, porque dice, ¿verdad? Que los bendijo y dijo, formará una multitud de naciones. ¿De qué sirve una herencia natural en unos hijos si la espiritual la están despreciando? ¿De qué sirve que una persona se esfuerce en dejarle una herencia natural a sus hijos si lo espiritual no lo quiere?
si lo espiritual lo rechaza, ¿sí? ¿Sabe algo? Lo terrenal termina. Lo terrenal o por lo terrenal, los hijos se matan. Por lo terrenal, los hijos tienen pleitos, ¿sí? Yo le quiero decir algo, que sin temor al eterno, lo único que los padres dejan cuando dejan una herencia terrenal, va a dejar es conflicto en sus hijos. Si primero no se ha ocupado de dejar una herencia espiritual, si no se ha ocupado de sembrar el temor del eterno en sus vidas, lo terrenal solamente le va a dejar conflictos, va a dejar pleitos, va a dejar peleas y quizás hasta enemistad entre la propia familia. Ocupémonos en dejar la mejor herencia, la que no será quitada, la que no va a venir los ladrones a minar, a quitar. La polilla no lo va a corromper. Dejemos lo que verdaderamente permanece para siempre. Verso 21. Luego dijo Israel a Joseph, yo muero, o en otras palabras, estoy a punto de morir, ¿verdad? Estoy a punto de morir, pero Elohim estará con ustedes y les hará volver a la tierra de sus padres, ¿verdad? Estaba a punto de morir, ¿verdad? Pero esto me lleva a pensar algo y recordemos algo interesante. Él estaba a punto de morir, pero estaba dejando la casa en orden. Estaba a punto de morir, pero estaba dejando las cosas en orden, ¿verdad? Y esto nos lleva a mirar el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1, cuando dice que en aquellos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así ha dicho el Eterno, pon en orden tus asuntos, ordena tu casa, porque vas a morir. Vemos que ordenar la casa también tiene que ver poner en orden todo. Israel sabía que ya estaba a punto de morir. Israel sabía que sus días estaban ya siendo los últimos, pero él estaba dejando las cosas en orden. Él trajo bendición para sus hijos. Él trajo una palabra profética para Joseph también, porque le dijo, el Elohim estará contigo y te volverá a llevar a la tierra de tus padres, ¿verdad? En otras palabras, le estaba diciendo, no te quedarás en Egipto. Entonces, qué interesante es que nosotros tengamos nuestros asuntos en orden. Qué interesante es que en vida esos padres puedan tener esa restauración en la vida de sus hijos, bendiciéndolos, ¿verdad? Porque él reconocía, él sabía que estaba a punto de morir. Él dijo, ya estoy muriendo. Verso 22 dice, a ti te he dado una porción sobre tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces también acá vemos que a Joseph, el que añade, también significa, ¿verdad? Le estaba dando una porción más que a sus hermanos y le dice, esto lo capturé con mi espada y con mi arco. Me muestra que Israel fue un valiente. Israel fue un conquistador de la tierra. Israel no roba. Israel se gana su porción. Israel bendice con doble porción. Estaba bendiciendo con doble porción a José. Israel usa arco y espada. La espada, la Torá. ¿Y cuál es su arco? ¿Cuál es su escudo? ¿Será que el Shaddai es su escudo? Y si miramos ya más adelante, en el capítulo 49, ahí habla de la profecía de Jacob sobre sus hijos. Estaba bendiciendo con una palabra profética a cada uno de sus hijos. Esa fue la bendición. ¿Y qué tenían que hacer sus hijos? Ir a conquistar la tierra. Ir a conquistar. Bueno, pero eso lo veremos la siguiente semana. Él estaba dejando su casa en orden, sus asuntos en orden, porque estaba a punto de morir. Y estaba entregándole a sus hijos la bendición a cada uno de lo que le correspondía. Que esta enseñanza haya servido para cada uno de nosotros.